Buenas noches, mi nombre es Silvia Fernanda Carreño, soy de Contaduría Pública, sede de Yopal, y hoy les vengo a presentar la exposición de antecedentes históricos de la profesión contable. Qué pena, es que sí traba. Ok, qué pena. Bueno, la profesión del contador público inició legalmente en Colombia con la expedición del decreto 2373 de 1956. Con este se definió el marco normativo para regular el ejercicio contable y 4 años después fue modificado con la creación de la Ley 145 de 1960. Bueno, ¿qué es contabilidad? Contabilidad es la ciencia social que se encarga de estudiar, medir, analizar y registrar el patrimonio de las organizaciones, empresas e individuos, con el fin de servir en la toma de decisiones y control, presentarnos la información previamente registrada de manera sistemática y útil para las distintas partes interesadas. Bueno, entonces los antecedentes comienzan en la antigua. En el año 6000 a.C. existieron elementos necesarios para considerar la existencia de actividades contables. Por un lado, la escritura, por otro, los números y desde luego los elementos económicos. Bueno, en Mesopotamia, el país situado entre el Tigris y el Éufrates era ya el cuarto milenio antes de Cristo, haciendo asiento de una próspera civilización. Los comerciantes de las grandes ciudades mesopotámicas construyeron desde fechas muy tempranas una casta influyente e ilustrada, el famoso Código de Hammurabi, promulgado aproximadamente en el año 1700 a.C. Contenía a la vez leyes penales, normas civiles y de comercio. Regulaba contratos como los de préstamo, venta, arrendamiento, comisión, depósito y otras figuras propias del derecho civil y mercantil. Y entre sus disposiciones había algunas directamente relacionadas con la manera en que los comerciantes debían llevar sus registros. Babilonia. El auge de Babilonia a comienzos del segundo milenio antes de Cristo, perdón, es decir, en la época que data el código de Hammurabi, trajo consigo un progreso en las anotaciones contables. Aparece por entonces una manera generalizada de realizar las inscripciones, estableciéndose cierto orden entre los elementos de estas, que ya el título de la cuenta, el nombre del destinatario, las cantidades y el total general. En algunas planchas se especifica el comienzo en el saldo inicial, luego de las distintas partidas, positivo, negativo, y el saldo final de la cuenta al acabar la tablilla. Entre los años 5400 a 3200 a.C. se originaron los primeros vestigios de organización bancaria, situada en el Templo Rojo de Babilonia, donde se recibían depósitos y ofrendas que se presentaban con interés. En Egipto, sí fue muy importante la contabilidad entre los pueblos de Mesopotamia, aún más necesario fue su uso en la sociedad tan rígidamente centralizada como la de Egipto faraónico. El instrumento material utilizado habitualmente por los egipcios para realizar la escritura era el papiro. Las anotaciones de tipo contable, por su carácter repetitivo, llevaron a conformar un tipo de escritura hierática que ha resultado muy difícil de descifrar. Se han conservado ejemplares de libros auxiliares y definitivos, así como balances periódicos que se hacían en esa época. Bueno, en Grecia,
Los templos helénicos, como había sucedido muchos siglos antes en Mesopotamia y Egipto, fueron los primeros lugares de la Grecia clásica en los que resultó preciso desarrollar una técnica contable. Cada templo importante, en efecto, poseía su tesoro alimentado por óvulos de los fieles o de los estados, pues en sí eran donaciones. Los tesoros de los templos no solían permanecer inmovilizados y se empleaban con frecuencia en operaciones de préstamo al Estado o a particulares. Puede afirmarse así que los primeros bancos griegos fueron los templos. Se han recuperado cientos de placas de mármol que detallan las ofrendas de los fieles, así como las cuentas de reconstrucción en el siglo VI, en el siglo IV, perdón. Las casas de bancas particulares tuvieron su gran momento de expansión en el siglo V antes de Cristo. Surgieron modestamente a la vera de los templos, pero muy pronto se expandieron sus actividades por numerosas ciudades mediterráneas. Los banqueros griegos, sobre todo los atenienses, tomaron la técnica de los cheques, transferencias y fondos de una ciudad a otra y de una cuenta a otra. Y pues no se tiene como prueba de eso, pero probablemente hicieron la letra de cambio. Los banqueros llevaban fundamentalmente dos clases de libros de contabilidad: el diario y el libro de cuentas de clientes. El orden y la pulcritud con que se llevaban las anotaciones hicieron que éstas llegaran a ser reconocidas por la ley, que otorgaba a los libros de contabilidad valor de prueba principal. Bueno, en Roma, el genio organizador de Roma presenta en todos los aspectos de la vida pública. Se manifestó también en la minuciosidad con la que los particulares de altos cargos del Estado, banqueros, comerciantes, llevaban sus cuentas, ya que en el siglo I a.C. se menospreciaba a una persona que fuera incapaz de controlar contablemente su patrimonio. El libro más empleado era el de ingresos y gastos. Los grandes negociantes llegaron a perfeccionar sus libros de contabilidad de tal manera que algunos historiadores han creído ver en ellos se conservaron solo algunos fragmentos incompletos en primer desarrollo del principio de la partida doble. Aunque hay algunas citas de pues, grandes autores como Cicerón que parecen sustentar tal hecho, son demasiado confusas para establecer la tesis de que el método de partida doble era conocido en la antigüedad. Bueno, en la Edad Media, la contabilidad siempre se mantuvo activa, ya que los musulmanes durante sus conquistas expansivas fomentaron el comercio, dando lugar a la práctica de esta disciplina. En Europa del siglo VIII se conservó una ordenanza de Carlos Magno llamada Capitulares de Bilis, en la cual se estipulaba el levantamiento de un inventario anual de las propiedades del imperio y el registro de sus ingresos en un libro que tuviese por separado ingresos y egresos. Entonces, desde el siglo VI hasta el siglo IX, el solidus fue la unidad monetaria aceptada generalmente, dando lugar a la más fácil práctica de la contabilidad para hacer de esta una medida homogénea. En Italia, en el siglo VIII, la contabilidad era una actividad usual y necesaria. Tanto en Venecia se conoció de una casta dedicada a tal práctica de forma profesional y constante. En Europa Central, en los siglos VIII y XII,
donde la práctica contable se designó a los escribanos por órdenes de los señores feudales. En Inglaterra, el rey Guillermo el Conquistador mandó hacer el Domesday Book, donde, entre otras cosas, contenía los ingresos y egresos de la corona. En Europa, entre los siglos XI y los siglos XIV, experimentó cambios económicos, dando lugar a que la contabilidad dejara de llevarse por monjones y amanuenses de los feudos a la usanza romana. La técnica de la partida doble se implantó en el siglo XIII. Bueno, ya en la Edad Moderna, a comienzos del siglo XIX, qué pena, el proceso industrial empezaba su carrera de éxito. Adam Smith y David Ricardo, padres de la economía, fueron quienes iniciaron el liberalismo. A partir de esta época, cuando la contabilidad comienza a sufrir las modificaciones del fondo y forma, que bajo el nombre de principios de contabilidad actualmente se siguen suscitando. Bueno, se considera como pionero en el estudio de la partida doble Benedetto Pontrubili Ranchero, nacido en Dalmacia, autor de Deia Mercatura, obra que terminó de escribir el 25 de agosto de 1458 y fue publicada en 1543. El capítulo destinado a la contabilidad en forma explícita establece la identidad de la partida doble. Además señala el uso de 3 libros: el cuaderno, que es el libro mayor, el diario y el borrador, incluyendo un libro copiador de cartas y la imperiosa necesidad de enseñar contabilidad. Sin lugar a duda, el más grande autor de su época fue Fray Lucas de Paciolo, nacido en el burgo de San Sepulcro, Toscana, en el año 1445. En 1494 publica su tratado titulado Summa de Aritmética, dividido en 2 partes. La primera en aritmética y álgebra y la segunda en geometría. Esta última subdividida en 8 secciones, siendo la última de estas titulado Tatu de Computing, bueno, que incluye 36 capítulos. Considero que la contabilidad en su aplicación requiere conocimiento matemático. En 1509 realiza una nueva reimpresión de su tratado, pero solo el Tractus, donde no únicamente se refiere al sistema de registración por partida doble basado en el axioma, en el que no hay deudor sino acreedor, sino también a las prácticas comerciales concernientes a sociedades, ventas de interés, letras de cambio, etc. Con gran detalle ingresa en el aspecto contable explicando el inventario como una lista de activos y pasivos preparado por el propietario de la empresa antes de que comience a operar. Habla del memoriable. Es un libro donde se anota transacciones en orden cronológico y detalladamente. Explica el guional a través de la exposición sumaria al respecto. Toda operación será registrada por sus efectos de crédito y débito. Y toda transacción en moneda extranjera será convertida a moneda veneciana. Describe el cuaderno, denominación que recibe el libro mayor. También se presentó el expansionismo mercantilista. Se encargó de exportar al nuevo continente la contabilidad por partida doble. Sin embargo, en América precolombina, la contabilidad era una actividad usual entre los pobladores. Es a partir del siglo XVII que surgen los centros mercantiles profesionales independientes con funciones orientadas primordialmente a vigilar y revisar la veracidad de la información contable.
Ya en la edad contemporánea, entonces a partir del siglo XIX, la contabilidad encara trascendentales modificaciones debido al nacimiento de especulaciones sobre la naturaleza de las cuentas, constituyendo de esta manera y dando lugar a crear escuelas, entre las que podemos mencionar la personalista, del valor, la abstracta, la jurídica y la positivista. Además, se inicia el estudio de principios de contabilidad tenientes a solucionar problemas relacionados con precios y la unidad de medida de valor, apareciendo conceptos referidos a depreciaciones, amortizaciones, reservas y fondos. Bueno, el nacimiento de la profesión como tal nació a la vez que la contabilidad durante la Edad Media. El primer autor que se tiene noticia que estableció claramente el uso del método de partida doble fue Benedetto Cotrubio. En el libro Cotrubio, libro del arte de la mercatura. Tardó casi 115 años en ser llevado a la imprenta, lo que único al carácter incompleto de su exposición, impidió que se pudiera adjudicar a su autor un papel comparable al de Luca Pacioli en la historia de la contabilidad. Entonces, Luca Pacioli es considerado el padre de la contabilidad y quien menciona los primeros registros de la forma T o partida doble. Bueno, esto ya es actualmente las leyes que pues han venido cambiando a través del tiempo de la contabilidad. Entonces, la ley 145 de 1960 fue modificada y derogada con la expedición de la ley 43 del 90, que se convirtió en un reglamento de la profesión aún vigente. Por su parte, la Ley 43, en comparación con las normas anteriores, es más estructurada, ya que intenta abarcar los diferentes ámbitos del ejercicio de la profesión contable, abordando los temas relacionados con la vigilancia y control de la profesión. Bueno, los órganos de control son la Junta Central de Contadores y el Consejo Técnico de la Contaduría. El Código de Ética Profesional representan los pilares fundamentales. Mediante sus aportes legislativos y normativos, vigilan la función del profesional contable, acompañándolo en el esclarecimiento de las cuestiones que se desprenden de la actividad. En 1992 expidieron los decretos 2649 y 2650. El primero reglamenta las normas del Código de Comercio en materia de contabilidad y fija los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados para Colombia. El segundo establece el Plan Único de Cuentas para comerciantes, para buscar uniformidad en los registros de las operaciones económicas realizadas por los comerciantes. Bajo el marco de convergencia de normas internacionales de información financiera, NIE, se expide en el año 2009 la Ley 1314 de Convergencia Contable. Con esta se pretende conformar un sistema único y homogéneo de forzosa observancia que conduzca a la generación de información financiera comprensible, transparente, comparable, pertinente y confiable a la luz de las normas internacionales. Posteriormente, y con el fin de reglamentar la Ley 1314, se ha expedido una serie de decretos relacionados con los marcos normativos aplicables a cada uno de los grupos que se conformaron para la aplicación de las normas de acuerdo a los estándares internacionales. En la actualidad, el Decreto Único Reglamentario 2420 del 14 de diciembre del 2015, expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, cumplió las reglamentaciones existentes con respecto a las normas de contabilidad, información financiera y aseguramiento de la información. Bueno, esta es toda mi exposición. Muchas gracias y espero pues sea de gran aporte para ustedes.